dentro de los hallazgos que se vieron en este primer estudio fue que el personal que labora en dichos juzgados de violencia doméstica pues presentan niveles medios de cansancio emocional y despersonalización y un alto nivel de realización personal, por lo cual en algún momento pues hablaba de que no se veía el fenómeno del síndrome. Pero no obstante, sí es importante señalar otros hallazgos aquí interesantes de esta investigación. Se habla, por ejemplo, de que el estado civil de los sujetos, ¿verdad? Que llama bastante poderosa la atención ver que las personas que, por ejemplo, se encuentran solteros, separados o en unión libre, tienen mayores sentimientos de apatía e indiferencia hacia las personas que atienden en comparación con las personas que se encuentran casados o divorciados. Y esto, ¿verdad? Tiene que ver mucho también y lo que explica el estudio es que posiblemente esto se deba a la calidad de las relaciones y el apoyo social que han recibido los sujetos de la muestra, ¿verdad? Entonces, también eso es como tomar en cuenta. Y otro elemento dentro de este estudio es que las variables sociodemográficas y su relación con las dimensiones de este instrumento de Marshall dice que se comportó en ambos sexos, digamos, tanto hombres como mujeres son vulnerables a padecer esto. No obstante, sí se señala que los hombres reportaron puntajes más elevados que las mujeres en la dimensión del cansancio emocional, fundamentándose estas diferencias principalmente desde los modelos de socialización occidentales para las diferentes géneros. ¿Verdad? Nosotros sabemos que desde un contexto de salud, eh, los hombres están bajo presiones, ¿verdad? Por eso se habla de este modelo de socialización bajo presiones un poco mayores. Eventualmente, a pesar de que obviamente tenemos a que las mujeres también, pues el rol como madres son potencialmente, ¿verdad? Un elemento también muy importante a señalar. Pero aquí, digamos, sí se señala, ¿verdad? De que ese cansancio emocional, ¿verdad? Va muy de la mano de qué elementos, de tristeza, de desesperanza, por momentos eventualmente de que las personas que están acá, ¿verdad? Sientan como esto que se señala aquí también, apatía, ¿verdad? Ya, qué importante es, por ejemplo, trabajar en un juzgado de violencia doméstica y entender que estar viendo esos contextos donde hay violencia, ¿verdad? De por medio, eventualmente genera ese cansancio. Y eso es lo que nosotros normalmente estamos trabajando, no solamente violencia doméstica, estamos viendo lo que es violencia en ofensa sexual, estamos viendo lo que es crimen organizado, estamos viendo lo que es todo lo que tiene que ver delitos contra la vida, delitos contra la propiedad, y que eventualmente no en todos los casos se piden peritajes psicológicos forenses, pero nosotros tenemos que dar respuesta a ciertos elementos o ciertos señalamientos que eventualmente, como les digo, estamos bajo un régimen de mucha presión, porque nuestro trabajo tiene que ver mucho con el contexto de poder dar respuestas a los entes, sea en este caso a los juzgados, sea en este caso a las personas pues que son ofendidas, ¿verdad? O víctimas, y también a los victimarios. Entonces, más o menos eso es como primeramente en este estudio. Después, en el año 2012, hubo otro estudio muy interesante dentro del Sistema Penitenciario Nacional, ¿verdad? Que el Sistema Penitenciario Nacional es todo lo que corresponde a nivel de cárceles, ¿verdad? Las cárceles que en Costa Rica hay cárceles, digamos, céntricas, como es todo el complejo occidente, lo que es Reforma, Luis Paulino Mora, Terrazas, las Guay, y ya tenemos cárceles, digamos, fuera de Alagam, ¿verdad? Como son las cárceles en Limón, en Liberia, en Pérez Celedón. Y entonces se hizo un estudio, ¿verdad? Para ver lo que era el burnout y el engagement. El engagement era como qué tanto estas personas se aferraban al contexto laboral, ¿verdad? Donde el burnout más bien es como lo que me termina cansando o aislándome, ¿verdad? Del contexto laboral y el engagement más bien es lo que me aferra a este entorno. Entonces, dentro de este estudio, lo que se pudo observar es que a mayor antigüedad, ¿verdad? Eventualmente hay un importante agotamiento y negativamente en las horas dedicadas, también las personas pues dedican menos horas a la recreación. Por lo tanto, la asociación entre estas variables requiere movilizar recursos institucionales para generar mecanismos compensatorios en las personas con gran cantidad de tiempo que elaboran.
Y estamos hablando de que en este estudio habían informantes, ¿verdad? Eran informantes de las disciplinas de trabajo social, psicología, orientación, derecho, que tenían hasta más de 30 años de laborar en la institución. Entonces estamos viendo de que las personas que llevan muchos años ya dentro de la institución, eventualmente ya los espacios de recreación o de compartir o de eventualmente poder desempeñarse den- dentro del contexto familiar, pues tienden a disminuir el tiempo. También es importante señalar, ¿verdad?, que hay pocas horas dedicadas a a la recreación, lo cual se torna más relevante en tanto el uso del tiempo libre y la recreación, contribuyendo en el desempeño laboral y el crecimiento personal. Y también se señala que este grupo de personas, pues, está expuesto a niveles altos de estrés y espacios donde hay ausencia de esparcimiento y de salud mental, ¿verdad? Estamos hablando de que al encontrarse un sistema total, ¿verdad? Como es la cárcel, donde todo está bajo control, hay muy pocos espacios donde el personal pueda eventualmente eh, trabajar, ¿verdad? Estos espacios de esparcimiento o de salud mental, que ahora más adelante, ¿verdad? Con el tema del autocuido, les voy a señalar qué es lo que pues nosotros hemos desarrollado y lo que yo he observado, ¿verdad? Y no solamente con otros colegas, lo que se puede hacer, ¿verdad? Para eventualmente trabajar esta temática tan importante como es el tema del autocuido. Luego, en un tercer estudio, que hablamos de los factores de estrés laborales en policías penitenciarios costarricenses. Este estudio es del 2017. Dice que normalmente las variables laborales evaluadas, ¿verdad? Los que de alguna u otra manera se llegaron a trabajar, digamos, como policías, tienden a tener un segundo empleo. Este segundo empleo, ¿a qué se debe? Obviamente ustedes saben, ¿verdad? Bajo todo lo que está aconteciendo a nivel de Costa Rica, bajo la ley del empleo público, ¿verdad? Y aquí no venimos a hablar mucho de esto, pero sabemos muy bien que los salarios eventualmente no dan, ¿verdad? Para estas personas que tienen una familia, que muchas veces están bajo un horario de 7 por 7. ¿Qué significa que están bajo un horario de 7 por 7? O sea, ellos trabajan 7 días dentro de la cárcel fuera de sus familias y 7 días están dentro de la casa. Y así durante todo el año, ¿verdad? Con derecho igual a las vacaciones legales y vacaciones profilácticas. Pero que eventualmente esto, ¿verdad? Dentro de este estudio es importante señalar que el segundo empleo, ¿verdad? Que estamos hablando de no como policía, sino que cuando se van a la casa a trabajar en construcción, muchos de ellos van a trabajar en construcción, muchos de ellos, digamos, tienen fincas agrícolas, ¿verdad? Que tienen que trabajar por el campo. Eventualmente esto es un indicador, ¿verdad? Significativo del nivel de estrés laboral que presentan estos sujetos. Y eventualmente, cuando ellos ingresan dentro de prisión, ¿verdad? Lo que se pudo encontrar en los oficiales es que se relaciona más con elementos de depresión, ¿verdad? ¿Por qué depresión? Bueno, ustedes saben muy bien, ¿verdad? Estar 7 días dentro de un centro penal implica que son 7 días que estoy fuera del contacto familiar. Muchos de ellos, pues, tienen también parejas policías y tienen hijos, ¿verdad? Entonces ustedes se imaginarán cómo sería el rol parental, ¿verdad? Tanto la mujer como el hombre, porque hay mujeres y hombres policías, cómo se ve, digamos, limitado de alguna otra forma. Entonces, por esto, digamos, este tema de la depresión. Además de eso, dice que los meses que ellos trabajan como oficiales, eh, sí, no relacionaron tanto el estrés laboral, el estrés y la depresión y la ansiedad o el burnout, más bien se habla más que el segundo empleo era como el generador de un nivel de estrés laboral en las personas, ¿verdad? O sea, que eventualmente mantener estas dos, el puesto oficial y poder trabajar afuera, son los que generaron en ellos elementos de mayor estrés. Otro elemento importante dentro de lo que se ubicó dentro de este estudio es que se encontraron enfermedades psicofisiológicas, ¿verdad? Que eso es algo muy interesante porque se habla del asma y el insomnio como que fueron las únicas enfermedades con relaciones significativas con el estrés, la depresión y el burnout. El estudio arroja, ¿verdad? Que normalmente estos sujetos presentan gastritis, pero en este estudio no se logra ver, ¿verdad? Que la mayoría de ellos presenten gastritis. Esos son estudios que se han hecho en otros
pues, en otros centros penales, ¿verdad? Y que demuestran que estos sujetos presentan de gastritis. En el caso de Costa Rica no es tan común, pero sí es importante tomar en cuenta que el clima de los centros en el país es muy húmedo, ¿verdad? En muchos centros, por ejemplo, lo que es Pocosí, Limón, Pérez Celedón, bueno, Punta Arenas un poco también, y entonces eventualmente esto podría ser lo que relacione, ¿verdad?, a la presencia de enfermedades respiratorias. Pero qué importante, ¿verdad? Pues este señalamiento también que nosotros nos parece que tenemos que conocer, ¿verdad? En cuanto a las enfermedades psicofisiológicas como son el asma y el insomnio. Entonces, según la OMS, ¿verdad? Ya como para ir amarrando un poquito este tema del estrés laboral, ¿verdad? De que nos encontramos, pues, los funcionarios que trabajamos en estos contextos forenses, ¿verdad? Y nosotros como psicólogos forenses, encontramos de que, según la OMS, el estrés laboral es la respuesta fisiológica que se presenta cuando las exigencias y las presiones del trabajo no coinciden con los conocimientos y habilidades de las personas, y esto pone en riesgo su capacidad para hacer frente a dicha situación. Y puede ser causado por el trabajo en sí o por discrepancias entre las exigencias del trabajo y la personalidad de los trabajadores. O también por la mala organización del trabajo, el mal diseño de puestos de trabajo, la mala administración y la falta de apoyo de la sede. O sea, es importante, ¿verdad?, que dentro del contexto forense sabemos muy bien que las demandas son bastante arduas y que eventualmente nos van a implicar en algún momento que se nos cuestione o seamos llamados a audiencias o a juicios, ¿verdad?, para compadecer. Entonces, eventualmente, al no conocer este contexto, ¿verdad?, eso podría generarnos un poco de estrés. ¿Por qué nos generaría un poco de estrés? Porque, obviamente, no todo el mundo sabe de que tiene que ir a hablar al frente de un juez o tiene que, les van a hacer preguntas. Entonces, la gente, pues a veces desconoce eso y si no tienen, por ejemplo, la formación o no han tenido experiencia de eso, puede ser algo bastante estresante, ¿verdad? Porque es que eventualmente el trabajo de usted como profesional sea cuestionado dentro de estos contextos. Además de eso, trabajar en un centro penal, ¿verdad? Un centro penitenciario, por ejemplo, implica muchos retos y muchas cosas. ¿Por qué? Porque eventualmente nosotros estamos bajo elementos de riesgo, ¿verdad? Porque sabemos de que eventualmente puede ocurrir algún evento violento, puede ocurrir, como ha ocurrido, ¿verdad? Ya no, ya han pasado casi, ¿qué? 12 años del último evento de fuga, ¿verdad? Pero que son elementos, ¿verdad? Que de alguna otra forma el que no está acostumbrado o llega por primera vez a un centro penal es como de impacto, ¿verdad? Porque es ver constantemente requisas, violencia, eh, por momentos también disconformidad de las personas porque ellos están siendo sujetos de estudio, ¿verdad? Nosotros no lo hablamos no lo hablamos desde la parte clínica, ¿verdad? Que vamos a darle tratamiento a ellos, ¿no? Vamos a hablarlo más de darle una respuesta al juez o al juzgado o al ente que lo solicite para una toma de decisiones. Entonces, implica también un mayor grado de responsabilidad y de expertise, ¿verdad? Que eventualmente esto puede generar en profesionales, ¿verdad? Desde la psicología, desde otras áreas profesionales que hay personas que han llegado, por ejemplo, no psicólogos, pero de otras profesiones que ingresan, digamos, a estos espacios y trabajan un día o 2 días, una semana y se retiran. O sea, se van, no pueden, ¿verdad? Porque es un elemento muy demandante porque hablamos de agendas, ¿verdad? De semanales de 10 casos que hay que entrevistar y esos 10 casos implican de 3 de 3, 2 horas más o menos de entrevista, más 2 horas de redacción. Entonces ustedes multipliquen, entonces el tiempo, ¿verdad? Se reduce. Aparte de eso, todos los elementos que pueden surgir dentro del contexto, que hay que hacer una respuesta a alguna institución o a los mismos familiares, ¿verdad? Que ponen una denuncia, ponen un recurso de amparo, entonces nosotros tenemos que estar bajo presión, ¿verdad? Entonces,
son elementos, ¿verdad? Que viendo los estudios anteriores, viendo un poco las imágenes que le presentaba, eso es como el contexto de la psicología forense. Es un contexto que implica trabajar bajo presión, aprender a trabajar y eventualmente poder solventar las cosas, ¿verdad? Pues en un tiempo establecido, ¿verdad? Porque si hablamos, por ejemplo, de lo que es un artículo 64, que es una libertad condicional, tenemos 10 días para dar respuesta al juez, ¿verdad? Entonces súmele eso a que no solo una libertad condicional, nos pueden llegar 4 o 5 libertades condicionales en la semana, entonces tenemos que 10 días dar una respuesta a esto, y en las libertades condicionales son estudios muy amplios, ¿verdad? Donde se tiene que estudiar el sujeto desde el día 1 que entró hasta el día, no sé, póngale que 10.000 que lleva ahí, ¿verdad? O el día 9.000. Entonces es bastante demandante, ¿verdad? Y que eventualmente son cosas que nosotros como psicólogos tenemos que tomar en cuenta, que tenemos plazos, ¿verdad? Y no son plazos que, si lo vemos desde un contexto clínico, ¿verdad? El paciente llega y él espera, y nosotros eventualmente vamos llevando a nuestro paciente al elemento que deseamos en él, ¿verdad? Llevar el proceso terapéutico. En este caso, no, nosotros tenemos un plazo y en ese plazo tenemos que dar respuesta. Si no damos respuesta a ese plazo, eventualmente podemos pedir prórroga, ¿verdad? O nos pueden hacer un llamamiento de por qué no remitimos el informe en el tiempo que se solicitó, porque es con tiempos. Entonces, eso también es como muy importante tomar en cuenta. Entonces, si ustedes ven, ¿verdad? Este contexto es un contexto muy particular que tiene muchos elementos que generarían estrés laboral. Pero eventualmente, ¿verdad? Aquí viene, creo yo, la parte como más rica de este proceso, de qué elementos podemos nosotros hacer para eventualmente presentar un autocuido, que según la OMS, ¿verdad? Es la capacidad de los individuos, familias y comunidades para promover la salud, prevenir enfermedades, mantener la salud y hacer frente a las enfermedades. Y discapacidad con o sin el apoyo de un proveedor de atención médica. Según Oren, ¿verdad? Otro concepto que se habla de autocuido se define como aquellas actividades que realizan los individuos y las familias o las comunidades con el propósito de promover la salud, prevenir la enfermedad y limitarla cuando exista o establecerla cuando sea necesario. El autocuido, por tanto, no es una actitud azarosa ni improvisada, sino que es una función reguladora que las personas desarrollan y ejecutan deliberadamente con el objeto de mantener su salud y bienestar. Ok, partiendo de esta construcción, lo que ahora les voy a eventualmente presentar son como qué herramientas hemos desarrollado nosotros para trabajar el autocuido desde nuestro contexto laboral y fuera del contexto laboral. Son herramientas, como les digo, que desde la praxis, ¿verdad? Desde lo que el campo de acción profesional nos lo permite, porque sabemos muy bien que tenemos un trabajo bastante demandante, ¿verdad? Por lo que yo les acabo de contextualizar, y que eventualmente son estrategias que los que nos gusta este campo, los que quieren incursionar en el campo de la psicología forense, eventualmente nos pueden ser claves necesarias para eso. Entonces, dentro de los elementos o estrategias que yo propongo, ¿verdad? Para el autocuido, son estas. Hay más, ¿verdad? Ustedes saben que el autocuido emergen más actividades o más propuestas, pero estas son, creo yo, las que eventualmente han permitido, ¿verdad? Pues llevar esto. Yo llevo, María Jesús, pues ahí no lo señalaba, pero yo llevo más de 10 años en esto, trabajando en este campo forense, ¿verdad? Como psicólogo forense. Entonces, eventualmente son elementos que yo puedo detectar que nos ayudan, y que no solamente yo, sino también otros colegas que me di la tarea de preguntarles también, y que me he puesto en práctica con ellos también en algún momento. Entonces, vamos a ver. El primer elemento es el acompañamiento de los casos por parte de un trabajo interdisciplinario. Muchas veces en el tema de las tomas de decisiones como psicólogos forenses, vamos a ocupar de otras disciplinas, ¿verdad? Pues vamos a ocupar de trabajo social, vamos a ocupar, por ejemplo, en la sección de trabajo, en el Poder Judicial está la sección de psicología y trabajo social. Muchas veces
ellos cuando van a hacer visitas o van a hacer entrevistas a sujetos, actúan eventualmente los dos, los dos van en ese momento. Entonces, muchas veces este acompañamiento es, bueno, que yo le puedo comentar el caso al compañero, ¿verdad? Que eventualmente es relevante para una toma de decisiones. O sea, esto de alguna u otra forma permite como esclarecer elementos que nos permitan a nosotros, vamos a ver, entiéndase, entiéndase desde el elemento entrevisto yo a un sujeto. Después de que yo entrevisto al sujeto, eventualmente pueden surgir dudas o pueden surgir elementos que son importantes de tomar, por ejemplo, en la parte ocupacional. Estamos hablando de que el sujeto tiene que trabajar y un elemento muy importante para eventualmente se pueda volver a incorporar a la sociedad es que trabaje. Entonces, a veces tenemos que hablar el caso con otros colegas, ¿verdad? U otras profesiones, eventualmente de qué podemos hacer con este sujeto con sus hábitos laborales. Y sabemos que los hábitos laborales, desde la psicología forense, desde los modelos del HCR20, versión 3, que son los modelos que se utilizan para valoración de riesgo en violencia, sabemos que un elemento de riesgo de violencia son los problemas a nivel laboral, ¿verdad? De que la persona se ocupe. Si el sujeto no se ocupa, eventualmente se puede involucrar en situaciones de riesgo. Entonces nosotros tenemos que preguntar a otras disciplinas, ¿verdad? Y el preguntar ayuda mucho porque eventualmente nos ayuda a esclarecer, a saber qué es lo que sucede con ese sujeto. Y a veces nosotros, ¿verdad? Como psicólogos forenses podemos decir, bueno, pero ¿qué tiene que hacer un orientador dentro de nuestro trabajo? No, no tiene que hacer nada. Lo que tal vez es que nos escuche eventualmente con el tema laboral, donde él nos pueda explicar, nos pueda decir, ¿verdad? ¿Qué es lo que él observa que nosotros pues eventualmente podríamos verlo como un factor de riesgo, ¿verdad? En el tema laboral. Igual con trabajo social, ¿verdad? Porque sabemos que el individuo tiene familia. Entonces, este acompañamiento de los casos por parte del trabajo interdisciplinario, de alguna otra forma, también nos ayuda como para conocer la familia del sujeto, ¿verdad? Porque sabemos que trabajo social es el que va a la familia y eventualmente nosotros como psicólogos nos quedamos desde otro, pues nosotros no hacemos ese tipo de visitas de campo. Entonces, el trabajador social nos da como un panorama de qué es lo que puede estar sucediendo en ese seno familiar, si es una red de apoyo importante. Eh, Hay modelos también, ¿verdad? No solamente de valoraciones de riesgo, sino también, por ejemplo, el SAPROG, que es un modelo holandés para lo que son factores protectores en el tema de violencia. Y dentro del SAPROG se habla, digamos, que la familia, ¿verdad? La red familiar es una red de apoyo. Entonces también necesitamos como ese acompañamiento de los casos por parte de trabajo social. Entonces ustedes ven, el accionar de nosotros no es un accionar aislado, es un actuar en conjunto, ¿verdad? Con las disciplinas que nos ayudan y nos coayudan para nosotros también eventualmente hacer una deposición, ¿verdad? Un análisis desde lo psicológico como lo que es un factor de riesgo o un factor protector. Luego, otro elemento que he encontrado, que creo que también es importantísimo, es realizar pausas entre las atenciones brindadas a las personas usuarias. ¿Estas pausas qué es? Normalmente tenemos listas, ¿verdad? Que tenemos que evaluar. Tenemos una lista, tenemos 10 personas, pero eventualmente yo no atiendo a las 10 personas de una vez, sino hago pausas. Pausas que me permitan a mí ordenarme las ideas, volver a pensar, bueno, este sujeto, bajo qué elemento voy a analizarlo, porque no es lo mismo analizar, por ejemplo, un ofensor sexual a analizar a una persona que viene por un homicidio, ¿verdad? O un delito contra la vida. Entonces, eventualmente esas pausas me permiten no caer en elementos de cansancio, ¿verdad? Porque si ustedes atienden, ustedes pueden decir, bueno, voy a atender, voy a hacer las 10 entrevistas en un día. Bueno, primero que todo, que tenemos plazos, ¿verdad? Trabajamos 8 horas laborales y entonces ustedes sabrán de que si una entrevista ustedes la empiezan a plasmar en menos de una hora, pues eventualmente pues sería una entrevista no tan profunda o con escasencia de ciertos elementos. Entonces sí es importante, ¿verdad? Que esas pausas nos permitan decir, bueno, hoy atiendo a 2, 3 personas.
esas 3 personas las voy a atender, pero me van a permitir que después de que entrevisto puedo irme, puedo redactar el caso o puedo ir a hacer esta parte de acompañamiento, a preguntar sobre cómo lo ven las otras disciplinas al sujeto. Y entonces eventualmente estas pausas me permiten como enriquecer el caso que viene o eventualmente buscar, indagar, porque hay expediente. Entonces a veces hay que revisar expedientes. Entonces estas pausas también permiten que no solamente estemos con el usuario, sino también podamos hacer análisis de otras fuentes de información. Y también nos permiten descansar, ¿verdad? O sea, hay momentos que la agenda me permite a mí, por ejemplo, eventualmente, bueno, hoy no voy a atender a nadie, pero me voy a poner a redactar. O hoy no voy a atender a nadie, pero me voy a poner a ingresar datos, información que todavía no he ingresado. Entonces, eso también ayuda, ¿verdad? No significa que yo todos los días estoy viendo personas, porque eventualmente el ver personas es muy cansado, porque tenemos que, ustedes saben que como psicólogos tenemos que hacer un examen mental, tenemos que hacer una entrevista, tenemos que eventualmente tomar elementos del trabajo de nosotros como psicólogos y que nosotros no podemos tomar a la ligera o que eventualmente ¿verdad? No pasa nada, no importa, seguimos, no. Entonces, estos espacios son importantes entre atenciones, ¿verdad? Que eventualmente nosotros podamos depurar y decir, bueno, ¿cuántas personas yo puedo atender en el día? A veces puede pasar de que surgen emergentes y de ahí tenía los 3, pero de ahí resulta que el emergente me llevó todo el día y no pasa nada, o sea, eventualmente, bueno, tengo otro día para hacer, entonces tenemos que tomar en cuenta los espacios, ¿verdad? De, de valoración como nosotros como psicólogos forenses para de que no saturarnos, ¿verdad? Que eso es lo que yo quiero, no saturarse solo por sacar trabajo, porque al final sacar trabajo no es esto. También acordémonos que dentro de las investigaciones era no generar esos sentimientos de apatía, ¿verdad? Por los sujetos o por los individuos, porque ustedes saben muy bien de que hay cierto tipo de tipologías de delito, ¿verdad? Que eventualmente pueden generar en nosotros cierto tipo de aversiones o incomodidad, eventualmente de no querer atender a ese tipo de sujetos. Entonces eso también es como muy importante. Entonces como que esos espacios nos permiten como oxigenarnos, ¿verdad? Y tomar, eventualmente organizarnos de qué es lo que vamos a hacer con ese individuo. Si también le vamos a pasar pruebas, no le vamos a pasar pruebas. El, 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 esa parte sí es como también importante tomar en cuenta. Ok, otro elemento, ¿verdad? Que es importante retomar es esta parte de no ser duro con uno mismo. ¿A qué me refiero a no ser duro con uno mismo? Bueno, eventualmente ustedes saben muy bien que yo les decía que los pueden llamar a un juzgado, los pueden llamar eventualmente a un caso para que ustedes emitan su criterio profesional. Y resulta que en estos contextos, muchas veces los abogados, ¿verdad? Nos van a descalificar, ¿verdad? Nos van a preguntar, bueno, usted, Javier, ¿cuánto tiempo lleva? Ok, 10 años, ok, muy bien. Y bueno, ¿y dónde ha hecho esos 10 años? O sea, ¿qué tiene usted o qué ha hecho, verdad? Entonces, eventualmente, eso a veces hay colegas o psicólogos, ¿verdad? Que les afecta, ¿verdad? Porque, ¿cómo decir, como una persona me va a ir a cuestionar mi trabajo? Pero eso es parte de la función de los abogados dentro de estos contextos, ¿verdad? Desacreditar o eventualmente el criterio profesional, invalidarlo, ¿verdad? Invalidarlo. Entonces, el hecho que nos quieran invalidar el criterio no significa que estamos haciendo un mal trabajo, no significa que somos malos profesionales. Puede ser que eventualmente mandemos un informe y el juez nos diga, del punto 2 quiero que me explique o quiero que me amplíe tal elemento, porque no me queda claro, ¿verdad? Ellos le hacen la pregunta a uno, entonces uno vuelve a mandar un informe, vuelve a dar la respuesta y puede ser que el juez todavía no tenga claro. Entonces, esa parte también no significa que estamos haciendo mal trabajo. Muchas veces ustedes saben que trabajamos con otras disciplinas, ¿verdad? Como es el campo de derecho, y el derecho no tiene por qué saber, no tiene por qué saber del psicólogo, ¿verdad? No tiene por qué saber de qué hace el psicólogo. Entonces, a veces saben, a veces no saben, y cuando no saben pueden hacer este tipo de preguntas, pero no significa, y vuelvo otra vez a lo mismo, no significa que estemos haciendo mal nuestro trabajo, o eventualmente que porque nos cuestionen el trabajo significa que estamos emitiendo un mal criterio. Posiblemente haya que hacer un ordenamiento de ideas, ¿verdad? Que me ha sucedido eso a veces yo lo hablo con los estudiantes de otros, en otra universidad, ¿verdad? Que doy,
y yo les digo que en los informes, ¿verdad? Si yo me pongo a ver un informe que yo emití hace 5 años y ahora veo un informe que emito actualmente, en esos 5 años han cambiado cosas y eventualmente se van robusteciendo ciertos elementos en la parte de redacción de a la hora de exponer las ideas. Entonces, esta parte de no ser duro consigo mismo es porque eventualmente vamos a estar bajo estrés y si nosotros nos señalamos o decimos que estamos haciendo mal nuestro trabajo cuando tal vez no lo estamos haciendo, sino solamente es que necesita ser aclarado, que necesita ser realmente, pues, conocido de o expuesto de una mejor manera, ¿verdad? Nos pueda ayudar a no, como diríamos, a no tirar la toalla en esto. Porque a veces pasa, ¿verdad? Que si somos duros y decimos, no, es que no sirvo para esto, ya, entonces me voy, y tal vez no, tal vez lo que faltaba era cómo exponer las ideas, ordenar las ideas de una mejor manera, eventualmente que es un trabajo, ¿verdad? Y es un arte. Esta parte de la psicología forense en la hora de exponer nuestras ideas o en la hora de eventualmente se nos hace un llamamiento o una explicación que tengamos que emitir nosotros. Luego, un espacio aquí que yo pongo aquí, que es el espacio para hablar y reír. Los espacios son muy limitados, ¿verdad? Los espacios aquí dentro del contexto son muy limitados, o sea, no podemos tampoco estar echándonos una risa todo el día, pero sí tenemos que hacer espacios para reírnos, y reírnos significa, no sé, algo que a nosotros nos pareció gracioso o que algo que queremos comentar, un chiste, un mal chiste, digo yo, ¿verdad? De hacer esos espacios para poder hablar y reírnos de otras cosas, ¿verdad? Dentro de los contextos estamos 8 horas laborales compartiendo con otras disciplinas, con otras personas y eventualmente estos espacios son también importantes en la hora, por ejemplo, de almorzar, ¿verdad? Que en la hora de almuerzo sean espacios distintos, ¿verdad? Y bueno, eso es otro punto que voy a hablar ahora, pero que eventualmente es eso, ¿verdad? Que si nosotros estamos almorzando no vamos a hablar de trabajo, vamos a eventualmente hablar de algo, no sé, como dicen, no hablar de fútbol, ni de política, ni de religión, porque eventualmente eso genera una cierta discordancia, pero que sí que podamos comentar o podemos dar elementos que me permitan a mí eh, salirme, ¿verdad? Salirme, reírme, eventualmente el poder reírme un rato con los compañeros de trabajo, sean con la misma disciplina, ¿verdad? Porque a veces trabajamos equipos con varios psicólogos o eventualmente con otras disciplinas, poderse tener espacios de 5 o 10 minutos, ¿verdad? No sé, cada 2 horas, un espacio ahí como para reírnos, eventualmente también ayuda mucho, porque eso es como decimos nosotros, profiláctico, ¿verdad? O sea, nos saca un poco del contexto donde estamos, dentro de la cárcel, del contexto donde todos lo estamos viendo, violencia, 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 y nos ubica desde un espacio más de nosotros, ¿verdad? Y yo como sujeto, de a mí, qué es lo que a mí me da risa, de qué es lo que eventualmente me puedo reír con un compañero, sin faltar el respeto, obviamente, pero podemos hacer esos espacios que nos enriquecen, ¿verdad? O contar alguna anécdota de algún usuario, ¿verdad? Nosotros en el contexto penitenciario a veces tenemos anécdotas muy, muy interesantes, ¿verdad? La población de nosotros es muy particular y eventualmente compartir una anécdota que nos pasó en el día o algo con un compañero nos saca como de eso, ¿verdad? Nos hace reírnos, que eso es importantísimo. Eh, Otro elemento aquí importante que quiero señalar es cuidar la alimentación. Pasamos muchas horas sentados, ¿verdad? Estamos sentados bajo, vamos a ver, cuando entrevistamos, cuando redactamos, entonces pasamos mucho tiempo sentados y que eventualmente, si nosotros no cuidamos nuestra alimentación, eso nos puede pasar factura, ¿verdad? Entonces, normalmente lo que yo hago dentro del contexto donde estoy es que, bueno, que eso es otro espacio que yo voy a señalar de levantarme y estirarme, pero eventualmente a la hora de la comida, trato de, por ejemplo, las porciones de carbohidratos, tiendo a disminuirlas, aumento la porción de proteína, tomo mucha agua, ¿verdad? Tomo mucha agua, evito los confites, chocolates, ¿verdad? Que bajo estrés es riquísimo, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces estamos mucho estrés y uno lo que quiere es comer algo dulce, pero eventualmente, bueno, lo sustituyo por una fruta, algo que eventualmente no me haga que a largo tiempo me vaya a provocar, ¿verdad? Un mal, ¿verdad? Mayor, que ya ahora sí ya no puedo comer confites porque ya soy diabético.
Ya ahora no puedo, no sé, comerme unas papas fritas porque ya resulta que tengo colesterol alto, tengo, ¿verdad? De los triglicéridos altos. Entonces, eventualmente también eso es importante, ¿verdad? De cuidar nuestra alimentación, que sea una alimentación con frutas, con la parte del carbohidrato, aumentar las ensaladas, ¿verdad? En vez de tal vez de la porción de arroz, ¿verdad? Que a nosotros nos encanta comer arroz, bueno, disminuirla. A veces yo, dentro de mi contexto laboral, ¿verdad? Yo trabajo con 20 compañeros y a veces hacemos desayunos, ¿verdad? Y entonces yo les he propuesto que en vez de traer pan, ¿verdad? Que eso es lo que normalmente nosotros traemos, que el pan es riquísimo, el baguette, la repostería, yo les digo, traigamos frutas. Entonces eventualmente empiezo a traer que bananos, que piña, que papaya, y comamos con yogur, ¿verdad? Que eventualmente no es como lo común, es un poco más costoso, pero que también nos ayuda a largo plazo a cuidarnos, ¿verdad? En el tema del peso, en el tema, digamos, de estos espacios que son bastante sedentarios, porque, ¿verdad? No salimos a correr, los espacios están, hay que caminar, pero tampoco es que pasamos caminando tanto, entonces eso también es importante. Eh, Vamos voy a por acá, voy aquí, voy a irme por aquí, por la higiene del sueño. Los hábitos del sueño importantísimos, ¿verdad? A pesar de que trabajamos 8 horas laborales y muchas veces el trabajo es bastante cansado a nivel no tanto físico, sino a nivel cognitivo. Y eventualmente, ¿verdad? Sabemos que con las pantallas, con los teléfonos, ¿verdad? Yo cuando llego a la casa dejo el teléfono y no lo veo, trato de no verlo. Bueno, yo doy clases en la universidad, entonces sí, igual tengo que verlo. Pero eventualmente lo que son fines de semana, cuando puedo, ¿verdad? Trato de no quedarme con el teléfono a largas, durante, durante la noche, después de dar clases, nada, no, trato de eventualmente leerme un libro o algo que me vaya ayudando con la parte del sueño, ¿verdad? No ver las pantallas azules, la luz azul, que se habla tanto de que genera problemas en las personas, entonces tener un buen hábito de higiene del sueño, ¿verdad? Dormir las horas, también nos va a ayudar a reponernos y eventualmente a que nuestro rendimiento laboral no se vea perjudicado a lo largo del tiempo. Como les digo, yo llevo 10 años y si ustedes me preguntan, ¿estoy cansado? No, es un tema que me gusta, me apasiona, ¿verdad? Aquí hay estudiantes que los he tenido en otros cursos y saben que esto es un tema que a mí me encanta y que podría estar hablando horas de horas de horas porque es bastante apasionante. Entonces, ¿verdad? Dice también un dicho por ahí que cuando uno hace algo que le gusta, pues resulta más fácil. Y eventualmente el cansancio, siempre va a haber cansancio, pero tal vez más a largo plazo. Luego, otro elemento que yo practico, ¿verdad? Y que también lo practicamos es el hecho de levantarse y estirarse, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos espacios ahí como de levantarnos y irnos a caminar ahí un poquito. Nosotros quedamos, yo trabajo en el CAI Jorge Arturo Montero Castro y tenemos todas las montañas de los cerros de Santana y San Rafael. Entonces a veces salgo y veo un rato los cerros, me quedo viendo un rato ahí, solamente presenciando, ¿verdad? Realmente viendo y diciendo qué bonito, ¿verdad? Tal vez el fin de semana me voy a ir a dar una vuelta a las eólicas, pero eventualmente aquí estoy, pero que me permite también estirarme, ¿verdad? La espalda, las piernas, los brazos, toda esta parte importante porque, como les digo, pasamos sentados mucho rato y eso eventualmente también puede traer pues repercusiones a largo plazo. Eh, Después de eso, de desligar lo profesional de lo personal. Ok, eso es importantísimo, ¿verdad? Normalmente nosotros, eh, hay colegas, ¿verdad? Lo hacen, se llevan el trabajo a la casa porque hay mucho trabajo y todo, pero yo puedo tener mucho trabajo, pero en mi trabajo queda mi trabajo y mi casa es mi casa. En mi casa tengo mi familia, me dedico a ellos, trato de compartir con ellos, trato de también hacer ejercicio, eventualmente ponerme a hacer bicicleta, caminar, lo que sea, pero no trato de llevar esto a nivel personal, ¿verdad? Porque sabemos muy bien que dentro de estos contextos forenses vemos contenido altamente traumático. Y eventualmente puede ser que lea un caso o haya algo y que yo me lo traiga a la casa o como para comentarlo, no es sano. Entonces, normalmente yo hago un corte, ¿verdad? Lo que queda en el trabajo, queda en el trabajo y lo que está en la casa, queda en la casa. Y son dos contextos diferentes, ¿verdad? En la casa, resolver cosas de la casa, que una fuga del agua, que lo que sea, pero no voy a llevarme elementos profesionales a mi casa.
a pesar de que tenemos el teletrabajo, ¿verdad? Y el teletrabajo irrumpe de alguna otra manera en nuestros espacios más íntimos, como es nuestro hogar, y que no, lo teníamos que trabajar, ¿verdad? Entonces, yo eventualmente, yo no hago teletrabajo, a pesar de que hay gente que le gusta, ¿verdad? Por el tema de desplazamiento, el tiempo, todo esto, pero yo no me gusta combinar mi ambiente casero con la parte laboral, porque eventualmente aquí hay que hacer cosas y hacer las actividades y cosas que los chicos ocupan, que eventualmente, ¿verdad? Yo trato como desligar y desvincular esto, porque sí, como les digo, a veces estar en trabajo, por ejemplo, y estar, por ejemplo, haciendo una agenda eh, del instituto, una agenda que tenemos que ver, no sé, 60 casos, y dentro de esos 60 casos yo tengo que depurar y dar mi punto de vista psicológico, eventualmente no es como tan beneficioso, ¿verdad? Puesto que estoy en mi casa y como que estar hablando elementos de índole traumático o elementos que de alguna otra forma son expuestos, pues, ¿verdad? Las personas que están acá, no es como lo conveniente, ¿verdad? Sea que los que viven con los papás, o sea, los que ya tienen familia, ¿verdad? Eso es un importante elemento como de desligar a nivel la parte profesional de la parte profesional. Después de eso, el automonitoreo. Importantísimo el automonitoreo, que es nuestra capacidad de eventualmente ver cómo nos sentimos, qué cansados estamos, que eventualmente podamos decir, no, o sea, por ejemplo, hoy tenía mi agenda que atender 3 casos, pero hoy no me siento bien, me siento cansado, entonces hoy voy a hacer tal vez una actividad que me genere menos estrés laboral, pero que igual tampoco me diga que estoy incumpliendo con mis funciones como psicólogo, pero que sí es importante eso, ¿verdad? Ver cómo nos sentimos el día a día, ¿verdad? No todos los días amanecemos de la misma manera, ¿verdad? Hay días que estamos más cansados, hay días que tenemos mucha energía. Eso nos pasa también a nosotros, ¿verdad? Como psicólogos y que tenemos que estar en un constante observación, mucha observación de parte de nosotros para que eventualmente no nos pase la factura, ¿verdad? Como pasa con colegas que ha pasado dentro de los contextos estos ¿verdad? Yo no sé si ustedes vieron el caso del director de la IJ este año, creo que fue el año pasado, en noviembre, que sacó vacaciones y le dio un infarto a los 54 años de edad, ¿verdad? Entonces, no hay que llegar a esos puntos, ¿verdad? No hay que llegar a esos puntos donde nosotros eventualmente no tengamos la capacidad de respuesta dar un alto, decir ya. O sea, ahorita en este momento no puedo dar mi respuesta, ¿verdad? Hay demandas que tengo que responder, claro, pero que eventualmente tengo que ordenarme y reestructurarme, ¿verdad? Tener lo que se llama la flexibilidad cognitiva, ¿verdad? Esa capacidad que nos permita amoldarnos a las necesidades del contexto sin deprimento de nosotros, ¿verdad? Que creo yo que esto es importantísimo, porque si eventualmente nos venimos sintiendo muy cansados, no hacemos nada, eventualmente eso nos va a pasar factura en algo. Y el autocuido es eso, ¿verdad? La capacidad que también nosotros podamos autoobservarnos y autogestionar, ¿verdad? Por medio de también no sé, que estoy muy estresado, entonces, bueno, me gusta ir a correr, bueno, voy a salir a correr, tal vez no puedo correr la misma cantidad porque no estoy entrenando como debo, pero pues salgo y corro un kilómetro y después camino, ¿verdad? Que eventualmente eso también me ayude a regular mi estrés y poderme, digamos, eventualmente bajar ese umbral, ¿verdad? Que sabemos muy bien que si nosotros no lo hacemos, nos puede provocar, nos puede pasar factura. Y por último, ¿verdad? No menos importante, es que a veces, ¿verdad? Y se hace esta cultura de que uno termina comiendo en el cubículo o en el espacio físico donde estamos trabajando y que eventualmente no es lo saludable. Entonces nosotros hemos descubierto, ¿verdad? O hemos visto que los espacios de alimentación tienen que ser fuera de la oficina. Entonces nosotros tenemos una mesa ahí y nos sentamos afuera de la oficina a comer. No es, como les digo, no es un espacio muy elaborado, pero eventualmente nos permite también poder hablar de otras cosas, poder compartir, poder pensar, repensar cosas. No hablamos de trabajo, procuramos no hablar de trabajo y a veces tampoco nosotros teníamos un tele y a veces ponemos noticias,
pero eventualmente últimamente ya ni siquiera vemos noticias, porque yo no sé si a ustedes les pasa, a veces uno ve las noticias y lo que genera es como un poco de estrés, ¿verdad? O preocupación eventualmente con lo que está sucediendo. Entonces, hemos tenido también como esas medidas, ¿verdad? Elementos muy cortos que eventualmente nos puedan ayudar a un tema de toma de decisiones que nos ayude a esta parte de gestionar, ¿verdad? Este autocuido que es tan importante desde cualquier contexto, ¿verdad? Pero más en este contexto forense, porque sabemos muy bien de que el trabajo dentro de prisión o dentro del Poder Judicial son trabajos muy demandantes donde estamos bajo mucho estrés y de mucho cuidado, porque eventualmente si no hacemos bien nuestro trabajo, nos implicaría que también en algún momento nos abra algún proceso dentro de una causa, ¿verdad? O eventualmente tenemos que dar respuesta y eso nos pueda provocar, eh, nos pueda provocar que, no, que tengamos que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque ustedes saben muy bien que si no nos autocuidamos, no estamos bajo estos pequeños, estos son como las herramientas que hemos encontrado dentro de nuestro contexto laboral que nos pueden ayudar, nos permiten desenvolvernos de una mejor forma y que nos permitan tener un clima, ¿verdad? Organizacional agradable, tanto para nosotros como psicólogos como para las personas que nos rodean, porque nosotros no somos islas, ¿verdad? Siempre el trabajo forense va a ser mucho de la mano, ¿verdad? De lo que también otras disciplinas van a estar confluyendo o ayudándonos en esto. Entonces, estas son como las pequeñas pautas que creo yo que si nosotros o en un futuro ustedes o los que ya son psicólogos o eventualmente van en este proceso, tienen que tomar en consideración, ¿verdad? Para no descuidar, ¿verdad? No descuidar esta parte tan importante como es el autocuido y la que nos va a permitir ejercer nuestro ejercicio profesional, ojalá hasta el día que nos podamos decir que nos pensionemos o podamos retirarnos, ¿verdad? Y vivir ya, no de la psicología, sino de ya lo que nosotros aportamos a el contexto pues, social, ¿verdad? Como sociedad y que nos permita, digamos, de estar tranquilos. Entonces, eso sería con respecto a las estrategias de autocuido dentro de la psicología forense. Y aquí dejo el espacio a María Jesús, creo yo. Muchísimas gracias, doctor profesor Javier. Un merecido aplauso. Muchísimas gracias por su presentación, este excelente espacio de educación que nos ha brindado a partir de todo su compromiso y su amplia experiencia profesional. Creo que todas y todos los que estamos presentes pudimos ver su gran pasión por esta área y el compromiso que posee en este contexto laboral. Así que le agradecemos mucho por contar también con su participación en esta semana. Además, creo que este es un tema de indiscutible interés para todas las personas que estamos tanto en formación como también el interés por lo que es laborar en el área de la psicología forense y por ello les invitamos a compartir sus comentarios, reflexiones, consultas a partir de todo lo que nos conceptualizaba y las estrategias que nos compartía el doctor Javier. Si gustan, pueden utilizar el chat como medio de comunicación o pueden levantar la mano y con gusto les daremos la palabra y pueden activar su micrófono y su cámara si gustan. Perfecto. Jaylin Fernández, adelante. Si gustas, puedes activar tu micrófono. Sí, buenas noches. No agradecerle al profesor Javier por la información brindada, digamos, en esta charla muy interesante, porque en realidad, digamos, como que uno no tiene idea como estudiante lo difícil que es, digamos, esta área de la psicología, ¿verdad? Y las demandas y todo, ¿verdad? Y todo es el síndrome de burnout. Entonces, me dejó como reflexionando mucho, ¿verdad? Y todo esto de, bueno, el autocuidado, de los espacios en cuanto a la alimentación y todo eso, la familia, estar, digamos, apoyándose con otros colegas y todo
lo tomo para mi saco como futura profesional, si es que me voy a dirigir en esa área o no, ¿verdad? Entonces, la verdad, súper encantada por la charla que dio el profesor. Eso sería mi comentario. Muchísimas gracias, Jalen, por tu comentario. También tenemos una pregunta en el chat. Nos pregunta Yajaira Cambronero, ¿cada cuánto tiene vacaciones el psicólogo forense? Bueno, digamos, nosotros, no solamente los del Poder Judicial, sino también a nivel penitenciario, contamos con las vacaciones de ley, ¿verdad? Los 12 días laborales, 12 por cada día, mes laborado, un día libre, y contamos con las vacaciones profilácticas, que son 15 días al año, que normalmente ya los espacios están asignados, ¿verdad? Final de año y Semana Santa. Son como los espacios que contamos nosotros como para eventualmente estar de vacaciones. Pero que si ustedes me preguntan, ¿verdad? Es complejo, ¿verdad? Es complejo porque a final de año, por ejemplo, a nosotros nos toca, no podemos dejar, ¿verdad? De contestar elementos, a pesar de que los juzgados cierran, ustedes saben que estamos bajo un contexto legal y que si le pasa algo a un sujeto tenemos que dar respuesta. Entonces, normalmente a final de año siempre tiene que ver un psicólogo, estamos hablando que final de año, un 30 de diciembre, 30 de diciembre, por estas épocas, estamos todavía ahí, 24, trabajamos un 24 hasta el final del día. Entonces, de ahí son como elementos como a tomar en consideración, porque cuando la gente ya está en vacaciones, está descansando, nosotros tenemos que estar ahí. Y así es también dentro del Poder Judicial, ¿verdad? No pueden faltar los psicólogos, porque si ocurre, por ejemplo, un delito de ofensa sexual, ¿cómo se, verdad? Y urge el informe, necesitamos eventualmente estar dando respuesta a todos esos requerimientos. Entonces, sí, el trabajo baja en esa época, pero que eventualmente hay que seguir, pues, dando respuesta, ¿verdad? Aunque sean poquitos requerimientos, porque también hay juzgados que nunca cierran, ¿verdad? Como por ejemplo los juzgados estos de fragancia. ¿Verdad? Los juzgados de fragancia están trabajando todo el año. Eventualmente puede ser que alguno que otro nos pida o nos solicite alguna información y hay que darle respuesta. O la sala cuarta, ¿verdad? Ustedes saben que la sala constitucional o la sala cuarta trabaja todos los días del año, entonces todos los días nos están mandando información. Y puede ser que manden una información el 31 de diciembre y hay que contestárselos, a pesar de que tal vez no lo vayan a ver en el momento, pero que porque es un requerimiento de ley. Excelente, muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Antes de continuar con otra pregunta que tenemos en el chat, le damos la palabra a Verónica Monestel. Adelante. Sí, buenas noches. Muchas gracias a Javier por su exposición. Yo quería preguntarle, tengo una idea de que hace como un mes más o menos, en un programa de televisión se estaba hablando de que había en el Poder Judicial una problemática en torno a renuncias de personal que estaba sobrecargado, ¿verdad? De trabajo y que estaba realmente mucho personal muy calificado, ¿verdad? Se estaba marchando del Poder Judicial casi que pues, precisamente por una sobrecarga de trabajo, ¿verdad? Entonces, yo quería preguntarte qué está haciendo el sistema, digamos, ya no solo ustedes, ¿verdad? Porque ahí me parece que hay una ocupación mucho de los profesionales de ustedes mismos en autocuidarse, ¿verdad? De todo lo que está sucediendo con la realidad, porque en realidad es lo que está pasando dentro de la realidad social, pero ¿qué está haciendo el sistema, digamos, por dejar que esto no suceda, digamos, como que no pase, que haya personal valioso en una etapa de su vida productiva, ¿verdad? Madura, que tiene mucha capacidad todavía de dar, pero que dicen, de no, incluso a nivel de salarial y de todo, estamos llegando a un tope donde la gente más carga de trabajo y pegando el techo, ¿verdad? Con el salario y no se está viendo compensado, pero ¿qué está haciendo el sistema? Porque yo siento que vamos a entrar como en una crisis en eso y di más burning out, van a haber gente que se va a ir a otras instituciones, van a salir éxodo de personal muy valioso costarricense probablemente a otros países
porque Costa Rica no les está dando, digamos, el reconocimiento. Entonces, ¿qué está haciendo, digamos, en este momento el país por eso, o la estructura, digamos, del Estado por ellos? Sí, eso es una muy buena pregunta, pero vamos a ver, ante la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que está previo a la ley del empleo público, se viene recortando, ¿verdad? A nivel salarial y eventualmente ahorita no se está hablando de que eventualmente la situación a nivel salarial vaya a cambiar, ¿verdad? O vayan eventualmente a reconocerse es esto, ¿verdad? Esta capacidad de profesionales muy capacitados que se han llegado a formar hasta fuera del país. Y entonces lo que se habla dentro del Poder Judicial, por ejemplo, es el salario emocional, que el salario emocional es como, ¿verdad? Es como casi darle espacios para que la persona, por ejemplo, en cada cierto tiempo, ¿verdad? Puede irse al mediodía del trabajo, ya, se vaya y descanse y se dedique a hacer otras actividades. Se habla de que, por ejemplo, puedan pedir, ¿verdad? Ciertos momentos especiales no sé, de los cumpleaños de los hijos, ¿verdad? Espacios que realmente tienen que ver mucho con el contexto familiar. Entonces también se les permita, no se les da a pagar, o sea, ahorita a nivel monetario, ¿verdad? Por el tema también del PIB, ¿verdad? Los que vemos esto del Producto Interno Bruto, si nosotros no disminuimos ese PIB, ¿verdad? Eventualmente a los números que están ahorita históricos, podríamos entrar, ¿verdad? Que si no es que ya estamos entrando en una crisis a nivel económico, ¿verdad? Y sí, el funcionario lastimosamente, eh, creo yo que hay como dos tipos de funcionarios. Está el funcionario previo a todo esto y el funcionario nuevo. Entonces, el funcionario nuevo puede tener también mucha capacidad, ¿verdad? Se ha formado, pero no va a tener nunca el salario que tiene, por ejemplo, un funcionario que tiene 15, 20 años dentro de la institución. Entonces, a esas personas que tienen salario se les congeló. O sea, ya no van a subir su salario hasta, yo creo que hasta que termine, ¿verdad? Eventualmente hasta que se vaya equiparando y si llegara a haber un poquito más, pues se les hace el aumento, pero no va a haber eso. Entonces, a nivel de Estado, estamos eventualmente ante una posible crisis, ¿verdad? De fugas de cerebro, ¿verdad? Lo que ha pasado, por ejemplo, en la India, ¿verdad? Que en la India un montón de personas se van a estudiar a otros lugares y se quedan ahí y la India no los trae porque obviamente se gana mejor, por ejemplo, en Estados Unidos que en el mismo país de origen de ellos, ¿verdad? Entonces son personas que se forman, tienen mucha capacidad y que eventualmente esto que usted está diciendo, Verónica, no está solo sucediendo a nivel de Poder Judicial, está sucediendo en la caja, ¿verdad? No, y no tendría que ver mucho con lo que pasó con la ministra. No, es que la caja está tiene un médico que se formó, no sé, en Alemania, tiene un doctorado, postdoctorado, y que ya se le está diciendo al sujeto, no, es que usted no va a ganar más de ahí, ¿verdad? ¿Bajo qué necesidad? Si puede irse a otro país, tal vez a ganar 3 veces más lo que gana, digamos, en un año un médico acá. Entonces sí, es bastante complejo. Creo yo que eventualmente, Verónica, eh, algo va a tener que hacer el Estado. Ahorita no se tiene muy claro tampoco, ¿verdad? Con toda esta escalafón de los salarios, no se tiene claro, se están haciendo otra vez, ¿verdad? Reformas a esa ley, ya salió la ley, pues se está reformando. Entonces, estamos ante un limbo que no sabemos qué va a suceder. Creo yo que algo que usted señala, ¿verdad? Y que es muy valioso es que tanto la persona esté comprometida y le guste, ¿verdad? Porque si una persona le gusta esto desde el contexto forense, es el mejor campo, ¿verdad? El Poder Judicial o el Sistema Penitenciario Nacional para el estudio de casos, para poder analizar, por ejemplo, asesinos seriales, que aquí hay seriales o tal vez asesinos múltiples que hay, tal vez asesinos seriales no hay, pero sí hay violadores seriales, aquí en Costa Rica sí hay. Entonces es interesante como estudiar ese tipo de sujetos, ¿verdad? Porque tenemos un laboratorio ahí que nos ayuda mucho y enriquece mucho nuestro quehacer profesional, ¿verdad? Más allá del hospital en salud mental, que también es un espacio muy rico para la psicología, ¿verdad? Porque ahí es donde se encuentran, digamos, todos los casos psicopatológicos muy interesantes. Pero sí, yo creo que ahorita es como, creo yo, un tema más de gusto. Un gusto que hay que adquirirlo, no pensando en la parte monetaria, porque si nos ponemos a pensar en eso, eventualmente creo que desde lo privado se puede ganar mucho, ¿no?
Y como para terminar aquí también, que también se habla en algún momento de la parte de la privatización de los centros penales, ¿verdad? Y eso es otro elemento. Porque de ahí el personal está bajo mucha presión y de ahí todos estamos congelados, ¿verdad? Más que formamos parte del gobierno central. Con mucho gusto, ¿verdad? Muchísimas gracias, perfecto. Por acá tenemos otra pregunta para continuar, que es de Yajaira Cambronero, que le pregunta al doctor Javier, ¿y como cuántos privados de libertad se atienden en el año? Vamos a ver, esa es una buena pregunta. Normalmente vamos a hablar que estamos atendiendo al año, puede rondar como unas 325 personas al año. Entre lo que son atenciones psicológicas, ¿verdad? Clínicas y atenciones de valoraciones forenses, que es diferente, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un contexto mixto, tenemos un contexto clínico penitenciario y un contexto forense penitenciario. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en lo forense, ¿verdad? Todo lo que son valoraciones, y en la parte clínica, pues obviamente tenemos sujetos con psicopatologías, ¿verdad? Dentro de prisión, personas que tienen trastornos de personalidad, personas que tienen trastornos del insomnio, trastornos depresivos, trastornos del espectro de la esquizofrenia, ¿verdad? Que tenemos que atender y que eventualmente tenemos que darle un acompañamiento a este tipo de sujetos por el tipo de población que tenemos, ¿verdad? Que como yo les ponía en la imagen al principio, es un contexto de mucha violencia. Entonces, eventualmente, eso es lo que andamos rondando por psicólogo. Pero si ustedes preguntan, hace falta profesional psicológico dentro de los contextos penitenciarios, ¿verdad? Porque estamos hablando de que es un trabajo más cansado de que lo que sería trabajar, digamos, dentro de una consulta privada, porque son sujetos muy demandantes, son sujetos que a veces puede ser que si usted no los da la atención en el momento, puede ser que te pongan un recurso de amparo, ¿verdad? Y digan que no los estás atendiendo, y no es que usted no quiera atenderlos, sino es que hay que entender que tenemos demandas previas a los juzgados, que también son igual de importantes, y que no podemos dejar tampoco eso sin atender, porque eventualmente también ya no solamente es el recurso de amparo de la persona privada de libertad, sino es el señalamiento de un juez, ¿verdad? Que llegue y le pregunte a usted por qué usted no dio respuesta a lo que se solicitó. Entonces, son múltiples requerimientos que eventualmente nosotros tenemos que estar dando respuesta, entonces tenemos que priorizar qué atender primero y qué ¿verdad? Podemos aplazar, ¿verdad? Porque tal vez no sea algo urgente, ¿verdad? Pero sí, hay emergencias que tienen que ser atendidas en el momento, y que eso también nos consume tiempo, y que también eso se toma dentro de esas 325 personas que podemos estar viendo, 325 personas al año. Excelente, muchas gracias. Creo que ya no tenemos más preguntas. Una última vez. Bueno, no nos dicen por acá, le agradecen al profe Javier. Si alguien más gusta participar. Los dejé pensando, ¿verdad? Ya están pensando si van al contexto forense. Mucha reflexión, yo creo. Se llevan hoy para dormir. Muchísimas gracias al doctor Javier. Nuevamente le agradecemos por este espacio, por habernos acompañado. En nombre de la Dirección de Carrera, de las escuelas, le agradecemos por ello, y también a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. También les invitamos a participar del resto de actividades de esta semana. Pueden acceder al cronograma y sus debidos enlaces a las charlas virtuales o los sitios para las charlas presenciales en ya sea la página de Instagram de las escuelas, sí-UACA, o en el Facebook de la Universidad de la UACA propiamente. La próxima actividad que tendremos será el día de mañana a las 2 de la tarde, en la charla Cómo vencer los retos y obstáculos para tener una trayectoria exitosa, con el neuropsicólogo Juan Carlos Arango desde España. Así que les invitamos también a ese espacio. Esperamos que estén disfrutando mucho de las actividades de esta semana, y esperamos verles mañana en nuestro tercer día de conferencias. Y también felicitarles por su compromiso con la salud mental. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias.